El aceite de esta moto tiene que ser SAE 10W40 y API SE o SF. Esta moto ya está pensada para el cambio de aceite y hay que sacar esta tapa, pero en mi caso el tornillo está pegado. Tengo la tapa rota, así que tengo que sacar toda la placa entera. Sacar todo el plástico me va a llevar más tiempo y trabajo, pero es la única manera que tengo de llegar al tornillo de llenado. Si cambio el aceite lleva 3600 ml. Si cambio el aceite y filtro son 3900 ml. Y si abro el motor, abro el cárter, son 4900 ml. Fijaros que en el tapón pone 10W40, la verdad que en esta moto se trabaja muy bien y lo tiene todo muy a mano y muy indicado. El tapón tiene una junta de goma para que selle bien y la superficie donde apoya la junta es una superficie inclinada, que eso facilita que selle mejor. Con una llave del 21 quito el tornillo del cárter, este es el tornillo de vaciado. Esta es una herramienta para el filtro de aceite. Con esta herramienta es mucho más fácil y cómodo sacar el filtro viejo y poner el nuevo. A esta herramienta le pongo un alargo y lo uno a una carraca. Cuando quito el filtro de aceite tengo que tener cuidado porque mancha mucho, eso va sacando aceite y lo dejo en un embudo para que se vaya vaciando de aceite porque si no lo mancha todo. Para recoger el aceite utilizo un recipiente que tiene la boca ancha porque así recojo el aceite que sale del tornillo de vaciado y de la zona del filtro de aceite. Le voy a poner este aceite, el Motul 7100. La viscosidad es 10W40, que es lo que necesito. Indica que lleva éster, que eso en resumen es para proteger el motor. Es un aceite de calidad, 100% sintético y es para motores de 4 tiempos. En la parte trasera pone API SP. Yo necesito API SE o SF. SP es una categoría superior a SE y SF, así que este aceite me vale. Y luego pone MA2, eso es para motos que llevan el embrague húmedo, así que este aceite cumple con todas las características que necesito. El tornillo de vaciado lo limpio bien de aceite viejo, que quede bien limpio, y le cambio la junta, la arandela de cobre. Fijaros que el tornillo de vaciado lleva un imán en el centro, esto está muy bien porque toda la viruta se queda ahí pegada. Le voy a montar el filtro de aceite original Suzuki. Lo interesante de esto es que este filtro todavía se vende, y eso que mi moto es del 92. Y es que seguramente este filtro de aceite lo monte la Suzuki Bandit, la Bandit de aire, la Bandit de agua o otros modelos de Suzuki. Este filtro de aceite está fabricado en Japón y lo compré en la tienda oficial Suzuki. Me costó 14,87 €. Y aquí te dice que no se puede poner un gato para levantar la moto debajo del filtro de aceite. Y pone Suzuki y la referencia. Luego dice que la junta hay que mojarla en aceite y cuando la junta toque el motor hay que girar el filtro 2 vueltas y que una vez instalado hay que revisarlo. El aceite viejo lo guardo en una garrafa y esto lo llevo a un punto de reciclaje. Esto es importante porque los aceites de motores contaminan. La zona donde va el tornillo de vaciado lo limpio bien, que quede todo bien limpio y seco. Y le pongo el tornillo con la arandela nueva. Este tornillo lo dejo bien apretado pero sin pasarme, simplemente que la arandela de cobre quede bien aplastada. Voy con cuidado porque el cárter es de aluminio. En la zona del filtro de aceite igual, lo dejo todo bien limpio. Y aquí lo que estoy haciendo es con el aceite nuevo le mojo la junta del filtro de aceite. El filtro lo pongo con la mano, voy enroscándolo despacio y cuando la junta toca el motor, luego lo enrosco con la llave 2 vueltas. El tornillo de vaciado y el filtro de aceite lo dejaré limpio por si hay una pérdida de aceite que la pueda ver.
Esta ventana para mirar el aceite está muy bien, es mucho mejor que una varilla y por supuesto mejor que un sensor, esto no falla. Con esto puedes ver también el estado del aceite, si el aceite está muy negro y sobre todo el nivel. A mí me gusta mucho porque paras la moto en cualquier momento, la subes al caballete y ves cómo está el aceite, sin mancharte, sin tocar nada, desde fuera ya lo puedes ver. Cuando le haces algo a esta moto te das cuenta de que está todo muy bien hecho, muy bien pensado y es muy cómodo hacerle el mantenimiento. Espero que te haya gustado mucho este vídeo, déjame qué opinas en los comentarios, dale un buen me gusta, suscríbete, comparte el vídeo con tus amigos moteros y nos vemos en el próximo vídeo.